Hola a todos, mi nombre es Tomás Guerrero y junto a John Alexander les vamos a presentar el debate orador, el final. Entonces, a lo largo de los debates, nuestro grupo presentó las razones por las que creemos que la decisión que tomó la Corte Suprema, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, fue la correcta, con evidencias claras y contundentes. A continuación, vamos a hacerles un breve recuento de lo que ocurrió en estos debates. En el primer debate, el debate presidencial, Valeria García y Bart expusieron nuestra postura con dos argumentos deductivos y dieron el contexto legal necesario para entender estas premisas. Ellos usaron la sentencia C-221-17 de la Corte Constitucional que explica que la libertad personal no es un derecho absoluto. También utilizaron la Ley 600 de 2000 que define que la detención preventiva como medida de aseguramiento que tiene una finalidad procesal preventiva que asegura el resultado exitoso del proceso penal. A la vez utilizan el artículo 357 de la Ley 600 de 2000 que establece que esta medida de aseguramiento procede cuando el delito tenga prevista una pena de mínimo 4 años. Y finalmente usan el artículo 309 de la Ley 906 de 2004 que explícitamente dice que la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves que permitan inferir que el imputado pueda modificar, impedir o falsificar elementos de prueba o que lo harán por medio de terceros. Los argumentos dados en este primer debate fueron: el primero dice, a Uribe se le acusa de soborno en la actuación penal. A Uribe se le acusa de fraude procesal. La detención preventiva se aplica en casos donde el delito tenga una pena de prisión de mínimo 4 años. Siguiendo la ley, todas las personas que estén involucradas en el caso jurídico tienen presunción de inocencia y por tanto se encuentran en la libertad hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, existen excepciones a este principio de libertad, como la medida de aseguramiento. Finalmente concluimos que la medida de aseguramiento resulta idónea luego de que se le define la situación jurídica a Álvaro Uribe, por dar indicios de por lo menos dos conductas punibles graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. El segundo argumento dado por nuestro grupo fue: tanto el delito de soborno en la actuación penal y el delito de fraude procesal que le son imputados al expresidente son cargos que atentan contra el bien jurídico de impartición de justicia, es decir, interfieren y obstaculizan la justicia. De acuerdo con el artículo 309 de la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia. La Corte Suprema definió que se derivan motivos grandes y fundados que permiten inferir razonablemente que el ex senador Álvaro Uribe Vélez podría incurrir en conductas dirigidas a la obstrucción de la justicia. Y finalmente concluimos ahí que se afirma que fue correcta la decisión de la Corte Suprema de imponer una medida de aseguramiento a Álvaro Uribe, previniendo el posible riesgo para la investigación. Para establecernos, leímos secciones del documento de la Corte Suprema en el que se evidenció que siguió el debido proceso jurídico y legal. Sin embargo, para el grupo contrincante no fue muy claro el primer argumento y gracias a la retroalimentación que nos dieron, nos pudimos dar cuenta que nuestro segundo argumento era deductivo, por lo que hicimos las debidas correcciones para el debate boxing que descubrimos a continuación. En la primera parte del debate boxing, Valeria Huiza y Isabela aparecieron esta vez en el video para darle más fuerza a nuestros argumentos con su presencia. La versión mejorada la pueden ver a continuación. En el primero, modificamos la premisa 4, usando la Ley 709 de 2014, para evitar confusiones y que se entendiese mejor la conclusión. En el segundo, fue muy claro y tenía mucho peso, por lo cual decidimos dejarlo así. Para los contraargumentos, decidimos atacar el argumento más fuerte que tenía el otro grupo, que básicamente decía que si bien estaban de acuerdo con implementar una medida de aseguramiento, esta tendría que ser la cárcel, a lo que respondimos de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia declaró que en el caso específico de Álvaro Uribe Vélez hay motivos para creer que el acusado podría incurrir en obstrucción a la justicia. Según el artículo 309 de la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando exista riesgo de que el imputado pueda alterar la investigación o inducir a que terceros realicen estas acciones. Frente a la situación del COVID-19,
La Corte Constitucional declaró el Decreto Legislativo 546 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios o carcelarios por la prisión domiciliaria. Uribe tiene 68 años, por lo que hace parte de la población en alto riesgo en tiempos de COVID-19. También complementamos con recursos visuales como el video de Paloma Valencia, una persona de confianza y muy cercana a Uribe, que aseguró que sí hubo una compra de testigos. En el encuentro sincrónico hubo una discusión bastante interesante. Primero, dejamos que el grupo A empezara para poder reformular nuestros contraargumentos con más contundencia. Simplemente defendimos que teniendo en cuenta el proceso jurídico, las leyes y la situación actual de pandemia, la solución propuesta por el grupo A no tiene mayor sentido, mientras que la decisión de la Corte sí. Hubo momentos a resaltar como el intento de cambiar el asunto del COVID-19, como nuestra estrategia de guardar hasta el final el ataque a su otro argumento, que era el más débil, pues no pudieron contraargumentar que el hecho de que personajes públicos como Paloma Valencia y el presidente Iván Duque mostraran o expresaran su apoyo a Uribe y rechazaran la decisión de la Corte tuviera un impacto meramente político y mediático, más no jurídico, y no hay pruebas de cómo eso puede incidir en el proceso. En síntesis, reflexionando sobre lo expuesto y teniendo en cuenta los videos y encuentros para los debates, pudimos concluir que nuestro grupo presentó fuerza en sus argumentos constantemente, también nitidez en los videos y siempre entregó un trabajo certero para esta asignatura, lo que nos permitió mantener con éxito nuestra postura a través de todos los debates. Si bien el trabajo del otro grupo también fue muy bueno, les notamos falacias y fallos en sus argumentos y a la vez cabe resaltar que su video de respuesta al debate boxing no fue el esperado. Pero a pesar de eso, en general, el desempeño de ambos fue de un nivel muy alto. Y en nuestro caso, creemos que pudimos sostener bien la postura del equipo, que en resumidas cuentas, fue necesario y oportuno optar por la medida de detención preventiva, dado que la Corte siguió el debido proceso legal, argumentando en un documento de más de 1500 páginas como el único medio efectivo para contrarrestar efectivamente el riesgo evidente de la obstrucción de la justicia y que dada la situación actual y el caso específico del acusado, existían ciertas excepciones y prevenciones a tomar en cuenta. Muchas gracias.